Bueno, yo creo que voy a tener que quitar el mantel. Sí. No sé cómo ustedes lo ven ahí. Buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes ven el video en este momento, vamos a continuar con esta puntada, que es una puntada especial para tote bag de mochila Guayú. Entonces aquí yo ya llevo unas vuelticas. Yo estas vuelticas se las he mostrado en directos, sin adelantarme mucho. Y entonces aquí vamos a seguir tejiendo. ¿Sí? Bien, entonces para esta puntada les recuerdo, vamos a hacer puntos altos alrededor durante todo el tiempo de la mochila. ¿Cierto? Miren que la puntada es totalmente diferente si se fijan. Entonces para hacer el punto alto yo enlazo simplemente el crochet de esta manera. Buenos días Maribel, ¿cómo está? Muchas gracias. Y vamos a hacer los puntos altos así, todo el tiempo, ¿cierto? Enlazando, vamos a la pestañita trasera. Y miren, vamos formando el punto y vamos arrastrando las almas por dentro, muy importante. Hilos con los que estamos haciendo el diseño, los vamos llevando como si fuera la puntada normal. A ver, yo muevo esto un poquito para acá, para que haya un poquito de orden. Aquí, listo. Entonces les recuerdo, el punto alto se hace, enlazamos, nos vamos al punto o a la pestaña trasera y vamos formando los puntos altos. Enlazamos. Entonces, ¿para qué se hace este tejido? Este tejido se hace para las carteras livianas. Miren porque él queda súper liviano. Realmente no sé para qué es el corazón. Supongo que es como para reaccionar. Bueno, entonces espero me haga entender con lo que les voy a explicar el día de hoy. Miren la puntada. Enlazamos, nos vamos al punto de base y formamos los puntos altos. Enlazamos.
Entonces recuerden, todo se teje en punto alto o vareta, palote, como se le quiera llamar. Y vamos arrastrando hilos alma, los colores. El diseño es sencillo, son líneas, miren. Entonces les voy a enseñar a hacer el cambio de color también para formar el... Bueno, para la pregunta de Maribel, muy importante su pregunta. Si usted quiere le pone el cordón, pero la idea es no ponerle el cordón porque el tejido original o el tejido de estas tote bag es sin cordón. El tejido original es sin el cordón, el tejido de las tote bag. Entonces es mejor que quede sin cordón porque precisamente lo que necesitamos es que el tejido quede suave, ¿cierto? Manejable, ligero, miren así. Para esta clase de carteras doble asa. Es que esto va a ser una cartera doble asa. Más bien es un estilo de bolso. Pero sin, o sea, es una sola asa. Se teje todo de principio a fin con punto alto. Desde la primera vueltica voy a dejar los enlaces en la descripción para que ustedes puedan ver el comienzo, ¿cierto? Cómo inicié y cómo fui elaborando el fondo. Bueno, aquí. Y arriba tenemos que hacer que abra. Yo les voy a indicar cómo vamos a hacer, o sea, la mochila, el bolso va a quedar así. Porque es una cartera, ¿cierto? Entonces esto más arriba va a quedar ancho, pero mucho más arriba yo todavía no lo puedo abrir. Miren cómo va quedando la puntada. ¿Cierto? Todo en punto alto. Y miren que se arrastran los hilos de alma, también igual. Solo que la diferencia entre esta puntada y la mochila normal es el punto alto. Aquí hacemos palote o punto alto. En el otro tejido realizamos punto bajo. Y eso es todo, esa es la única diferencia. Y también no ponemos cordón. Solamente con los mismos hilos vamos llevando para formar los diseños. Si queremos hacer diseños, pues podemos hacerlos. Aquí voy a hacer un diseño de líneas, miren. Y les voy a mostrar cómo hago el cambio de color precisamente con punto alto. Todo es en punto alto, ¿cierto? Recuerden, enlazamos, nos vamos al punto de base, pero a la pestañita, miren, de atrás. Cerramos en 1 y cerramos en 2. Y así vamos a ir yendo en cada una de las pestañas. Ya en el cuerpo no hacemos aumentos, simplemente tejemos recto. Bueno, espero ahí se esté viendo bien la cámara, la imagen, porque les recuerdo he tenido ciertos inconvenientes con el enfoque. Entonces recuerden, enlazamos el crochet para formar el punto alto, miren, y sin soltar la hebra de ahí, nos dirigimos al punto de atrás, a la pestañita de atrás, y vamos a cerrar en 2, miren, cerramos en 1 y cerramos en 2, y vuelvo y enlazo, y así vamos a ir elaborando todos los puntos altos que se nos presenten en el bolso. Yo tengo mucho cuidado de que no se me abra mucho el tejido, por eso jalo a veces el alma para que no se me abra. Miren, que esto no se abra mucho aquí, mantenga recto o parejito a la pared. Miren la puntada tan diferente, pero podemos hacer figuras como les recuerdo, miren. Cualquier diseño lo podemos elaborar en esta clase de bolsos también. O quizás poniendo el cordón no quede tampoco tan rígido porque como es puntada alta, entonces el punto queda más
más flojito, no es como el punto bajo que queda. Yo aquí voy a ir jalando un poquito las almas, miren, así, para que esto se me mantenga así. Enlazo, me voy al punto de base y tejo. Solamente enseño a hacer mochilas por ahora, mochilas y bolsos. Si usted lo que necesita es una clase de mochilas, pues llegó donde era, pero si es una clase como de otra cosita, no. Solamente me dedico a enseñar las mochilas como tal. ¿Sí? Entonces, si gusta, me puede contactar al interno. Esto es una técnica Guayú, pero es, digámoslo así, varía el punto. En vez de hacerlo punto bajo, lo hacemos en punto alto. Miren, aquí ya terminé una vuelta. Que yo les dije, hay que organizar esto que no se nos abra mucho. Miren cómo va quedando el tejido, la parte interna, la parte de afuera, la puntada alta, todo punto alto. Ok, ustedes me pueden contactar en las redes sociales, Facebook, Instagram. De igual manera como Teje Guay con Andrés Rodas, así. Seguimos, miren, enlazamos y vamos formando los puntitos. Tratar de que no queden tan alargados. Ustedes tienen el control sobre el crochet, que sea bajita la puntada, muy importante. Y me gusta porque como está quedando bien bonito, miren, me gusta cómo está quedando realmente. Aquí me falta jalar un poco, voy a jalar un poquito aquí, sin exagerar obviamente, y hago así. Miren, ¿cierto? Miren cómo va quedando de bonito el tejido. Entonces enlazo, vamos a empezar una nueva vuelta, miren. La vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y vamos a llegar al cambio de color, muy importante, que les voy a enseñar a hacer cambio de color en punto alto. Vareta, palote, como ustedes le quieran decir o como lo conozcan. E incluso en México le dicen pilar a esto. Listo. Aquí vamos, miren, vamos a hacer cambio de color. Ya les muestro cómo lo vamos a realizar. Espero les esté gustando mucho la clase y por favor déjenme un like, compartan, comenten si les está gustando. Miren, entonces vamos a llegar al último punto, que es donde no vamos a cerrar, miren. ¿Cierto? Les muestro nuevamente, ahí vamos a hacer cambio de color, miren. Sí, hay 3 hilos. Vamos a cerrar solamente 2, o sea, hago así. Me queda así para hacer cambio de color. Inmediatamente tomo el siguiente color, o sea, el marrón, porque quiero hacer las líneas marrones aquí en esta sección. Y aquí tengo los hilos, unos metidos dentro de otros, listo, miren. Entonces simplemente hago esto. Yo estoy con este, ¿cierto? Entonces llevo el marrón para atrás. Miren, para atrás. Cierro el punto con marrón y hago simplemente los puntos altos con el marrón. 1 y 2. Y nuevamente enlazo. Y no lo vamos a terminar, recuerden, porque vamos a hacer cambio de color. Deben quedar así los puntos. Y cerramos este puntico, este punto alto con el terracota. Son 6 puntadas en este color. Entonces cambiamos o cerramos con el terracota, ajustamos un poco y hacemos los 6 puntos bajitos. Muy importante que no queden tan altos. Ya me di cuenta que el truco está en que el punto quede bajito. O sea, es un punto alto, sí, pero no que quede tan alargado. Entonces, la tensión ustedes la dan en el crochet para que quede más bajita la puntada. Pero sigue siendo punto alto, independientemente de que yo diga que quede bajita, pues ella sigue quedando una puntada más alta, a diferencia del punto bajo como tal. Enlazamos, formamos el punto y nuevamente llegando al último es donde vamos a hacer cambio de color. Me queda un punto, miren.
Entonces vamos a hacer el último punto alto ahí, sobre cada puntito, cerramos acá en una nomás y cerramos con el nuevo color. ¿Cuál es el nuevo color? Pues el marrón. Miren, llevo el marrón para atrás y formamos los puntos altos, 2, y el último no lo vamos a terminar con el mismo color. Miren, 1, enlazo, me voy al mismo punto de base, agarrando bien la pestañita, y ahí tengo dos, o sea, el punto alto, este punto alto y este, pero no lo he terminado. ¿Por qué? Porque voy a hacer cambio de color, entonces tengo que cerrar con terracota el punto, miren. Cierro el puntito con terracota. Y voy a hacer 6 puntaditas en el terracota. Empiezo. 1. Muy importante que esto se mantenga bonito, recuerden. Enlazo, vuelvo y me voy al punto de base. 1 y 2. Nuevamente otro. 1 y 2. Todo de principio a fin va a ser en esta puntada, punto alto. Miren la diferencia. Se nota que es bastante anchita la puntada. Y esto es un tejido súper liviano. Miren que el cambio de color queda súper limpio. Miren, es como si estuviésemos trabajando el punto bajo, pero en vez del punto bajo, les repito, se hace punto alto todo el tiempo. Un saludito para Angie Bermejo. Amada, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Pregunta, ¿cuánto cobras para...? Ah, listo, eso ya lo había leído. Laura María Saavedra. Así es, se pueden hacer en macramé también, para las que tienen la inquietud, en macramé, en hilo seda, hilo coral. Yo siempre utilizo el hilo crochet doble hebra, marca Miratex. Aquí les estoy mostrando, les estoy presentando el hilo. Para las que no lo conocen, miren el crochet cómo es. Es un hilo bastante delgado, por esta razón lo trabajo en 2 hebras, perdón. Pero les cuento algo, resulta que este tejido, he visto que lo hacen en una sola hebra. Entonces mi recomendación, que para las de macramé más que todo, lo pueden trabajar en una sola hebra y no pongan cordón de polipropileno para este tejido. Debe quedar aguadito, liviano, ¿cierto? Entonces, para las que de pronto no saben qué es un tejido liviano, las invito a que busquen en las redes sociales, Instagram, qué sé yo, Pinterest. Bueno, Pinterest ya es una, bueno, sí creería que es una red social también, o una plataforma donde ustedes pueden ver fotos e imágenes, y las invito a que busquen tejido súper liviano, para que ustedes se den cuenta de que estoy hablando yo con el tejido súper liviano. Miren, acá yo voy formando los 6 puntos de separación en punto alto, recuerden, y el último no lo voy a terminar, lo dejo abierto. Miren, por ejemplo, ahí, solamente cierro ahí, y deben quedar 2 argollitas en el crochet, ¿sí? Para hacer cambio de color, entonces llevo el marrón para atrás, porque me corresponde hacer la línea, ya la empecé con el marrón. Entonces miren, cojo el marroncito, lo llevo para atrás y termino el punto, ¿cierto? Y vamos a hacer los 2 puntos altos del diseño. Enlazo, me voy al mismo punto de base, cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Este sí se cierra completo con el color, pero el que sigue no, porque vamos a hacer cambio de color. Les muestro entonces, para recordar, enlazo, me voy al mismo punto de base, cierro en 1 y vamos a dejar ahí. Cambio de color al terracota y hago el cierre. Y nuevamente tejo sencillamente normal los puntos en color terracota, procurando de que me quede bonita la puntada, ¿cierto? Miren cómo debe quedar, bonito. Y voy a, bueno, aquí todavía no, pero cuando se les empiece a abrir el tejido, van jalando las almas, solamente los colores con los que no estamos trabajando en el momento, o sea, estos 2. Yo los voy jalando para que esto se me cierre nuevamente, miren.
se mantenga la pared bonita, ¿sí? Gracias María Liliana Jaramillo por estar en el directo, muchas gracias, se le agradece mucho. Y recuerden dejar un like al directo, suscríbete a mi canal, comparta, comente, todo. Pueden compartir los enlaces en las redes sociales. A ver si se está viendo, ahí se está viendo la mochila, ¿cierto? Sí, ahí se está viendo. ¿Qué pasa? Estoy desenredando un poquito el hilo porque se me enreda un poco el tema de los colores. Aquí se me enreda un poquito el color este. Este es el que estoy empleando en la parte de las líneas de la mitad, de un lado, perdón. Y en el otro lado estoy tejiendo con marrón. O sea, aquí son marrones, evidentemente ahí se ve claramente marrón y allá curuba. Ustedes pueden hacer otras figuras, otros diseños, pero yo lo estoy haciendo sencillo a modo de ejemplo. Más que todo me estoy enfocando en la puntada, cómo deben tejerla. Punto alto, recuerden, punto alto todo el tiempo. Y el último puntito es donde vamos a hacer cambio de color. Entonces solamente cierro en uno, miren, cierro en uno. Quedan 2 argollas. Y vamos a terminar el punto con el marrón. El marrón, hacemos las 2 puntaditas. Entonces enlazo, cierro en uno y cierro en 2. O hago 2 más bien, miren, uno y ahí voy a dejar abierto. Y con el terracota voy a cerrar. Listo, ahí está. Bueno. A ver. Y entonces me voy a ir yendo con el color terracota hasta finalizar, miren. Entonces me voy a ir así hasta el otro lado, procurando que la puntada no quede tan exageradamente alargada, normalito. Que no me quede el punto alto pues tan alargado. Esto es un hilo crochet, el hilo coral también les va a servir, o el hilo seda, el hilo artesanal o el artesano más bien, también les sirve para estos proyectos. Todo en punto alto, les recuerdo, todo.
Entonces, como les decía anteriormente, si sienten que el tejido se les está abriendo, entonces jalan las hebras, pero suavemente, no más los colores que no estamos utilizando. En mi caso son el crudo y el otro y el blanco. Entonces yo los jalo. Y mi recomendación es que solamente utilicen una sola hebra. Yo ya lo empecé con dos, pero estos tejidos se tejen es en una sola hebra. Este tejido es súper liviano. Y claro que lo pueden tejer en macramé, por supuesto. Creería yo que queda más rígido con el macramé, creo yo, porque el macramé sí tiende a ser más rígido, ¿cierto? Más durito. Ustedes pueden utilizar otros colores, esto es opcional, siempre lo he dicho. En todas las clases digo que los colores son opcionales. Solo que yo pues he decidido hacerlo así porque son los hilos que en el momento en que pensé pues ya los había elegido así. Miren cómo va quedando. Y se fijan la puntada tan diferente y súper aguadito. Pero claro, se siente duro porque como llevamos almas dentro, no significa que porque sea frágil o, bueno, liviano más bien, sea frágil. No, esto es resistente y aguanta mucho peso. ¿Cómo les parece el tejido? ¿Les parece bonito, interesante? Dejen sus comentarios. Cada cierto tiempo voy jalando las almas para que me quede bien el tejidito y no se me abra mucho.
Bueno, Mayra, muchas gracias por su apreciación. Se le tiene en cuenta porque sí, realmente la idea es que ustedes puedan tejer también sus bolsas. Miren, aquí yo jalé exageradamente y no puedo jalar tampoco mucho para que no se me cierre del todo el tejido. Miren cómo queda por dentro. Todo en punto alto, recuerden, todo, desde el principio a fin, desde el comienzo, desde la primer vueltica se va tejiendo en punto alto, de manera en espiral, se forma la espiral y así vamos formando diseños. Podemos hacer un diseño también en la base si es necesario. Si ven, todo en punto alto. Muy importante que se fijen en los puntitos, que no se vayan a saltar un puntico, todos hay que tejerlo, ¿cierto? Para que un punto alto quede sobre un punto alto. Se puede hacer también tejiendo toda la cadena completa de esta manera, miren, tomando todo el punto. Pero bueno, ya de comienzo lo tejemos así, porque ya desde el comienzo lo estoy tejiendo de esta manera, en espiral. Ligia Castillo, saludos desde Colombia, muchas gracias. ¿Cómo está? Miren cómo va quedando la puntadita bonita. Y procuren que quede el punto, pues suena contradictorio, obviamente el punto alto pues sigue siendo un punto alto, pero hay una manera de hacerlo para que no quede tan alargado y es apretando un poquito más el tejido, miren, para que no quede tan alargado el punto alto, muy importante. Y aún así sigue quedando el tejido liviano, entonces el punto se presta para esto, para que el tejido quede ligero, ¿cierto? Entonces aquí sigo abajo. Sigo dando las puntadas en cada uno de los espacios en punto alto, recuerden, en punto alto. Se teje todo el tiempo, miren, punto alto.
y vamos a hacer el cambio de color. Nuevamente se los voy a enseñar a hacer. Miren, nos estamos acercando al diseño, a las líneas de color. Miren que a pesar de que son líneas, me parece que queda bonito el diseño, ¿cierto? Y de hecho quedan rectas, miren, las líneas quedan bien derechitas. Esto es lo bueno de este punto, que no se nos inclina tanto el punto a la derecha ni a la izquierda. Entonces queda más bonito. Digámoslo así, es una opción también. Si quieren que la textura del tejido quede ligera, liviana, que no pese al usarla. Entonces aquí vamos a hacer cambio de color, miren. En este punto alto, ahí voy a tejerlo con el terracota, pero no lo voy a terminar, o sea, no lo termino con este mismo color. Vengo entonces y busco la hebra del color que necesito, que en mi caso es este colorcito, miren, el curúa. Cierro con el curúa y vamos a hacer los puntos altos. 1 y el siguiente no lo vamos a terminar tampoco, miren, 2. No lo termino, recuerden, cambio de color y cierro con el terracota, ¿cierto? Y así realizamos los cambios de color o las puntadas de los diseños de las figuras. Podemos hacer cuadros, podemos hacer paisajes, podemos hacer dibujos animados en el bolso también, solo que varía la puntada, es lo único que cambia. En vez de punto bajo hacemos punto alto desde el anillo mágico, desde el comienzo hasta la última vuelta, hasta la última parte del bolso. Miren qué espectáculo, miren, queda súper bonito el diseño y queda limpio. No se ven los hilos, miren, absolutamente nada dentro del bolso. ¿Sí? Muy importante, acomodan su bolsito. Pueden hacer un monederito también si no quieren hacer una mochila o una tote bag. Bueno, hay muchos estilos de bolsos hoy en día con la técnica Guayú en punto alto o puntada especial, tote bag, para carteras súper livianas, ¿sí? Entonces aquí sigo con mis puntaditas y mi crochet, miren, un gancho del número 3. Marca Macusa, siempre hago énfasis en esta marca y en la numeración porque es una de las, para mí, a mi parecer, a pesar de lo económicas que son muy buenas. El punto resbala súper bien, miren. Esto no es algo patrocinado, no, sino que yo lo cuento por experiencia, ¿sí? Yo lo digo y es mi recomendación. Entonces aquí hago los puntitos, miren qué hermoso va quedando. Muy diferente a cualquier mochila que ustedes hayan visto por acá en YouTube, obviamente, miren, súper ligero y diferente. Estoy trayendo cosas diferentes al canal, enseñarles técnicas diferentes para que ustedes también las apliquen. Miren, aquí voy a hacer cambio de color, recuerden, no termino el punto con el mismo color, sino que cierro con el nuevo color. ¿Cierto? Ahí ya está listo incluido y enlazo y formo los puntos altos, 1 y enlazo y nuevamente me voy al punto de base, pero no lo voy a terminar, cierro nomás una vez y me quedan 2 argollas en el crochet, encima del crochet. Voy a terminar el punto con el colorcito terracota. Miren, con este, ahí listo, y hago las 6 puntadas enlazando, recuerden, cada uno de los puntos disponibles. En mi caso son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlazo, formo mi punto alto. Hola Luz Elena, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Y para todas las que se han conectado, Angélica Vázquez, Maribel Montero, Omaira Jiménez, Silvia Sánchez, Xiomara Pacheco, Amada, que por cierto, muchas gracias por colaborarme. Creo que la voy a poner de monitora, no, la voy a poner, esto tiene otro nombre, de moderadora. A Amada para que me conteste todos los mensajes. Entonces no sé si usted quiere ser la moderadora del directo. Pero voy a mirar cómo se hace el tema de la moderación desde mi celular. ¿Cómo puedo nombrar yo a alguien moderador?
Entonces hago los puntos, miren, punto altos normales, como siempre los hemos trabajado. Enlazo, me voy al punto de base y cierro el punto, ¿cierto? Nuevamente enlazo, me voy al punto de base y cierro. Enlazo, punto de base. Recuerden que todos los directos que he realizado en el canal quedan guardados para que ustedes puedan observarlos. Vamos a hacer cambio de color, miren. Voy a repetirlo por si no lo saben hacer o no lo entendieron. Enlazo, me voy al mismo punto de base, miren, sobre el terracota y tengo 3. Aquí es donde vamos a cerrar una sola vez, o sea, vamos a cerrar estos 2 puntos, enlazo y cierro ahí y voy a hacer cambio de color. Llevo este color, el curva para atrás y cierro el punto con él. Entonces cierro, hago el punto alto. Recuerden, procure que no sea tan alargado el punto alto, que quede bajito. Y nuevamente enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y ahí queda el punto, miren. Espero se esté viendo muy bien y me haga entender con la explicación. Ahí es donde voy a cerrar con el color de base. Cierro, enlazo, me voy al punto de base y voy tejiendo los 6 puntos altos de la separación. Entre línea y línea hay 6 puntos de separación, ¿cierto? Entre línea y línea, 6 puntos de separación en terracota, 6, 6, 6 y eso es todo. Y formamos las líneas y seguimos hasta el otro extremo, que es donde vamos a realizar exactamente lo mismo. Esto lo vamos a repetir hasta el largo deseado o la altura deseada. Como es un tote bag, debe ser bastante alto. A mí me falta todavía mucho para terminar este tote bag liviano, ¿sí? Tejido liviano. Aquí, siento que aquí les muestro, aquí. Para que el tejido no se me cierre ni se me abra mucho. Miren cómo debe ir quedando. Y recuerden 6 puntos de separación en color de base, aquí. Entonces llevo 1, llevo 2 con este, punto alto, recuerden. Pilar, vareta, palote, 4, enlazo, punto de base, 5 y el último punto que es el que no voy a terminar del todo, miren. Ahí y cambio de color, ¿cierto? Miren. A ver si se ve, ahí. Llevo entonces el color curva para atrás de esta manera y cierro el punto con este color. Y vamos a hacer los puntos altos. Y suena contradictorio lo que voy a decir, pero hay que hacerlos bajitos, que no queden tan alargados, ¿sí? Ahí están las 4 líneas. Ahora hago cambio de color nuevamente. Cierro con el terracota, miren. Y voy a formar los puntos altos hasta el otro extremo. Simplemente me voy a ir yendo con el color de base en punto alto, ¿cierto? Hasta el otro lado. Así, miren. Les muestro. Aquí, este color se me vino con este. No pasa nada, aquí desenredo facilito, rápido. Y seguimos. Enlazo, pestañita trasera de cada punto y formo mis puntos altos. Todo sobre la pestaña trasera de cada punto. Bien, tejido súper liviano, arrastrando hilos para formar figuras, diseños, lo que ustedes quieran tejer. Lo pueden hacer en estos bolsos. Miren las líneas como quedan de rectas. Muy importante que esto quede recto hasta el final. Enlazo. Puntos bajitos, bonitos y bajitos. Miren aquí. Enlazo.
Espero les esté gustando muchísimo la clase. Yo realmente lo estoy disfrutando porque me gusta cómo va quedando y se teje muy bonito. Queda muy bonito el tejido. Miren, ¿cierto? No sé ustedes qué opinen. Dejen sus comentarios ahí. Dice, eres un experto en tejer las bolsas. Guayo, siga creciendo tu canal, tu forma de enseñar excelente, magnífico, muchos años de práctica. Yo aprendiendo a llegar a ser un día como el profe. Tan bella mi amada, gracias por su comentario y bueno, ahí nos estamos apoyando mutuamente. Si tienen alguna pregunta, ahí estamos para contestar. Anderson Avendaño realmente dice, buenos días, soy Lili, muchas gracias, me gusta mucho tu clase, gracias a usted, Liliana, por estar acá. Entonces recuerden que estas clases quedan guardadas en el canal, es decir, en la pestaña de en vivo van a encontrar este. Yo se los enseñé a hacer desde el comienzo. En el canal, en mi página de YouTube está la pestaña de en vivo y en esa pestaña van a encontrar el comienzo de esta base. Luego les enseñé a subir. Entonces estamos en esta clase, creo que esta es la cuarta clase si no estoy mal, tercera o cuarta clase de este tote bag. No había podido retomar porque ustedes saben que estaba con el tema de la mochila de Stitch. Le estaba terminando. Y ahora que ya tengo tiempo, pues la estoy retomando nuevamente. Puntos altos, recuerden, pero bonitos, que queden bien prolijos los punticos. Entonces, por ejemplo, si esto queda alargado, entonces acerque más este hilo a esta punta, no permita que se le venga el hilo hasta acá, porque ahí le alarga el punto, o sea, le hace esto. Entonces no permita que el hilo se vaya hasta la parte del sujetador, ¿cierto? Del crochet. Trate que no sea como tan apretadito el puntico y no tan alto, ¿cierto? Bueno, amigas, ustedes saben que ahí estamos para aprender y enseñar, ¿cierto? Entonces, me preguntaban que qué cantidad se lleva un bolso. Depende, ¿cierto? Depende de qué. Si es unicolor, son aproximadamente 450 gramos, incluyendo gasa e incluyendo cordón de amarre. Si es una mochila con diseño, pues hay que entrar a mirar cuántos colores van a emplear en la mochila. Yo normalmente recomiendo de a 100 gramos para el diseño, ¿cierto? Si son mochilas con diseño, 100 gramos por los colores, y si hay un color predominante o el color de base, por ejemplo, yo aquí les puedo decir, miren, el color predominante o el color que se gasta más es este color, entonces de ese voy a ocupar mucho más. Sí, yo por ejemplo con estos colores ya 100 gramos, pero si es un color predominante aquí, yo ya lo decidí hacerlo con este color, entonces este es el color que va a consumirse más. Entonces eso depende mucho si es con diseño o unicolor y del tamaño, por supuesto. Si es para una mochila grande, 450 gramos. Y si es una mochila pequeña, creería que con 250 o 300. No, yo creo que con 350. Queda más que suficiente el tamaño, para el tamaño, ¿no? Miren, aquí estamos tejiendo los puntos altos, los pilares. Pilar sobre pilar o vareta sobre vareta, solamente tomando la pestañita trasera para formar esta línea aquí, miren. Se notan las líneas, miren, esta línea, esta otra línea, esta línea, así.
o punto con punto, así, punto. Entonces yo procuro que la puntadita quede bonita, bajita, miren, que no sea exageradamente alta. Entonces ya aquí vamos muy avanzaditos y se teje muy rápido, digámoslo así, porque el punto avanza mucho. Lo que es una vuelta en punto alto equivaldría a dos vueltas en punto bajo. O sea que aquí irían 2, 4, 6, 8, 10 vuelticas de punto bajo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por los likes. Ojalá fueran más, ojalá se conectaran muchas más personas porque somos en el canal 15.400. 15.400 personas que miran el canal o que están suscritas al canal. Entonces, muchas gracias por toda esa gente que está ahí apoyándome siempre. Y ojalá lleguemos al 1.000.000 pronto, al 1.000.000 de suscriptores próximamente, que este canal se dispare realmente. Eso es lo que necesito, que se dispare este canal. Entonces aquí si de pronto voy a jalar un poquito los hilos, pero suavecito, miren, para que el tejido no se me abra tanto. Ahí, ¿cierto? Entonces yo acomodo con mi dedo, acomodo así, miren cómo va quedando, normalito. El tejido va quedando normal. Señora, ahora mami. Bueno, bueno. Sí, señora. Pero bueno, me doy por bien servido, como siempre he dicho, por enseñar cosas bonitas y diferentes en mi canal. Entonces quiero que más gente conozca mi canal, se suscriba, comparta y bueno, aprendan a hacer estos bolsos que son muy fáciles de tejer. Solamente con ayuda de una aguja, saber punto bajo, punto alto, punto deslizado. Bueno, el deslizado no tanto lo utilizamos acá, pero más que todo el punto bajo y el punto alto. Y eso es todo. Practicar mucho, eso sí, hay que practicar. Y yo estoy haciendo la puntadita, tratándola de hacer bajita, miren, para que no me quede tan alargado el punto. No sé cómo están viendo ustedes la calidad de la imagen, lo pregunto de vez en cuando para saber cómo están notando ustedes la imagen del video, del directo. Cómo lo están viendo, si están viendo bien o borroso. Quiero que me contesten, por favor. Bueno, ahí se está viendo bien por ahora, ¿cierto? Yo acá lo estoy mirando desde el otro teléfono y si vamos a terminar otra vuelta, miren. ¿Por qué digo que vamos a terminar? Porque miren el desnivel. Sé que ahí vamos a empezar otra vuelta, ¿sí? La vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, la 6. Vamos a empezar la vuelta número 6. Igualito. Vamos a ir formando las líneas hasta más arriba. Y trataré de avanzar esto rapidito. Obviamente esto lo voy a hacer por partes, hasta donde me dé hoy. Después vengo y les voy mostrando los avances. Empezamos entonces aquí con otra vuelta, vuelta número 6. Punto bajo, punto alto, pero bien bajito, que no quede alargado. Enlazo, me voy al punto de base, a la pestaña trasera.
y cierro, cierro dos veces, 1 y 2, 1 y 2. Sí, se fijan, miren cómo queda bonito. También podemos hacer relieves en esta textura, o sea, unos relieves en el tejido también lo podemos hacer. Y miren, procuren que quede bonito y vayan sobando su tejido para que vaya acomodando un poquito. Aquí de pronto, bueno, aquí ya me quedó así. Y simplemente me interesa es que quede bonito y que quede normal, que no se vaya a abrir ni a cerrar el tejido, el bolso, con mis puntos, con mis puntadas. Ahí. Todo en punto alto, de principio a fin, sin ningún cambio, todo el tiempo. No lo pueden olvidar. Digámoslo así, es un tema de innovación, algo diferente. ¿Qué estoy haciendo en mi canal? Ok, punto por punto formamos aquí. Y vamos a empezar la vuelta de diseño, miren. Entonces acá, miren, el último punto lo vamos a tejer sin terminarlo. Les muestro enlazo, tejo sobre la pestañita trasera y voy a cerrarlo en dos, en uno, perdón, no más, uno, miren. ¿Cierto? No lo voy a terminar. Cojo el marrón, miren el marrón donde está. Yo debo llevarlo para atrás. A mí me gusta hacer el cambio de color de esta manera, miren, cambio así, suelto el terracota y cierro el punto con el marrón. Muy importante que se fijen en el cambio de color. Uno y dos. Y este punto tampoco lo voy a terminar o con el mismo color, sino que cierro con el terracota, miren, lo llevo para atrás. Posiblemente era el internet, sí. Pero bueno, ya está, me dicen que está bien. 6 puntos altos en color terracota. Recuerden que es la separación entre línea y línea. Entre línea y línea y 6 puntos que son estos, miren. Y procuren que la línea quede recta, rectica, hasta el final. ¿Sí? Los puntos altos, recuerden. Otro punto alto. Y otro punto alto. Y otro punto alto. Reviso que no se me vean los hilos. Es que esto es lo bueno de este punto, miren. Ustedes se han dado cuenta que no me ha tocado jalar mucho hilo para cerrar, para ocultar los colores, miren. El mismo tejido se presta para que el mismo punto quede bien organizadito. Entonces esto es lo bueno de esta puntada, es muy práctica y muy útil, realmente me gusta. Enlazo, me voy al punto de base, cierro en uno y no lo voy a terminar, recuerden. ¿Por qué? Porque vamos a realizar cambio de color. Cerramos con el marrón, miren. Lo agarro, lo llevo para atrás y cierro, miren. Y hago los dos puntos altos. Y nuevamente hacemos el otro punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Y no lo termino, miren. Cierro con el terracota ese puntito y hacemos los puntos altos como vienen. El primero, vamos a acomodar un poquito.
Ojalá pongan en práctica esto que les estoy enseñando y también lo hagan ustedes en sus bolsos. Sí les recomiendo que si van a hacer de pronto el bolso con esta técnica, utilicen una sola hebra y en lo posible no pongan cordón de alma y no pongan tampoco, no pongan el hilo doble, pónganlo en una sola. Y los que te dejen en macramé lo pueden hacer también con macramé. Creo que queda hasta más durito con macramé. Entonces, bueno, ya miran ustedes con qué material pueden trabajar sus bolsas. Estoy haciendo el tejido, las puntadas bajitas, que no sean tan alargadas. Miren, acomodo que me queden recticas las líneas, rectas hasta el final, ¿cierto? Enlazo y formo el punto alto. Lo voy a repetir, miren. Los puntos altos se hacen así. Enlazo. Me voy al punto de base. Cierro en dos. 1 y 2. Enlazo. Me voy al punto de base y cierro también en 2. 1 y 2. Y el último punto sí hay que cerrarlo solamente una vez porque es donde vamos a cambiar de color. Entonces ahí, envolviendo los hilos alma, no los podemos dejar por fuera, ellos deben ir por dentro. Voy a repetirlo, miren. Enlazo, me voy al punto de base de esta manera, abrazando todos los hilos, muy importante. Cierro nomás una vez. Ahí vengo con el color marrón o café, como le quieran decir, beige. De hecho parece también un beige, pero es marrón. Y cierro el punto. Nuevamente enlazo para hacer con el color marrón las puntaditas. 1 y 2. Para ir formando las líneas, ¿cierto? ¿Se fijan? Esto es lo que necesitamos hasta el final, las líneas. Enlazo. Me voy al punto de base. Cierro una vez nomás. 1. Cambio de color, miren. Cierro o termino el punto con el terracota y hago los 6 puntos con ese color, envolviendo todos los hilos alma, envolviendo todos estos hilos que van por dentro, deben ir por dentro. Así, miren cómo me va quedando bonito el bolso. Sin exagerar, hay que poner mucho cuidado en no jalar mucho los hilos alma tampoco, para que no se nos cierre el tejido. Aquí permítanme, yo acomodo un poquito este hilo. Y vamos a terminar 2 puntitos en este color, miren, uno en punto alto y el que sigue lo vamos a dejar a media para hacer cambio de color. Y esto miren, lo voy a repetir, vamos a hacer cambio de color, entonces enlazo, punto de base, lo termino una vez nomás y lo vengo y lo cierro con el marrón. 1 y 2. El último punto no lo vamos a terminar con el mismo color. Vengo entonces y cierro con el terracota. Llevo para atrás. Y ahí terminamos, ¿cierto? Entonces me voy a venir con el color, o sea, tejiendo puntos altos hasta el otro diseño. Miren lo que yo recalco del cambio de color, cómo queda de limpio. Y se forman figuras.
Pueden hacer triángulos, pueden hacer todo lo que ustedes se imaginen. Círculos, cuadros, hexágonos, líneas, líneas horizontales, líneas verticales como estas. Pueden hacer dibujos animados, paisajes. Es un arte muy bonito realmente. Muy, pero muy bonito. Y me voy a ir yendo en punto alto, recuerden, hasta el final. Hasta la otra figurita. Entonces lo voy a hacer. Punto alto por cada punto disponible. Bajita la puntada, recuerden. No me quede tan alto el punto, tan alargado. Y aquí lo estoy haciendo súper bajito para que no me quede tan alargado el punto. Enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y es lo mismo todo el tiempo. Todo el tiempo se teje igual, de principio a fin. Solo que en la base hay que hacer aumentos, claro está, para poder abrir el plato. Pero el resto ya para el cuerpo no hay que hacer aumentos, simplemente se teje recto con los puntos que haya. Los puntos que haya. Si yo siento que el tejido se me está abriendo, jalo lentamente un poquito para que no se abra tanto y las paredes se mantengan en lo posible recticas, ¿cierto? Ni se pongan para adentro ni se abra mucho el tejido. Entonces hay que poner mucho cuidado en todo esto. Yo soy uno de los que hace esto, miren, yo como que voy planchando un poco con mis propias manos las paredes para tratar de que se acomoden, miren, entonces él se acomoda nuevamente, miren cómo va quedando. Pero eso sí, no vayan a aplicar calor directamente en la fibra porque la revientan. He visto que me preguntan, he visto unos comentarios que me dicen que si estos tejidos se pueden planchar y mi respuesta es no, no hay que planchar estos tejidos. Cuando ustedes tejen una mochila bien elaborada, hacen una mochila bien tejida, no necesitan planchar el tejido. Y se lava a mano. Estas mochilas se lavan a mano. No se puede tampoco aplicar cepillo, o sea, simplemente ustedes lavan a mano, pero no apliquen cepillo sobre la fibra, porque revientan la fibra. Sobra decirlo, pero de pronto hay alguien que tenía de pronto la inquietud con respecto al lavado. O si usted lo va a lavar tiene lavadora, pues usted simplemente mete el tejido en una funda que tenga un cierre, cierra y aplica un poquito de detergente o algo, un jabón suave y lo pone al revés. El tejido, en vez de lavarlo por el derecho, lo pone al revés, o sea, voltea todo el tejido para que quede la parte del revés viéndose para afuera. Estas mochilas no se lavan con cepillo ni directamente con cepillo, no se puede. Dañan la fibra, revientan la fibra y queda no se hace, ni se puede planchar tampoco, ni aplicar calor directamente a este tejido porque obviamente no se puede. Dañan la fibra también, la queman, entonces no. Entonces por eso es mejor que tejan bonito, hagan bonito su trabajo y en vez de recurrir a estos
a estos inventos engorrosos, que en realidad lo que hacen es dañar el tejido. En vez de mejorarlo, lo empeoran. Entonces no lo planchen, no lo laven con cepillo, laven a mano con jabón suave o un jabón de tocador que sea suave. ¿Sí? Y el tema de deben ponerlo en una parte donde les entre buen aire, ¿cierto? Porque si lo ponen en una parte oscura, el tejido va a agarrar mal olor. Entonces, para que tengan estas cositas o recomendaciones muy en cuenta y no vayan a lavar el tejido, no vayan a usar cepillo directamente en el tejido, no lo vayan a hacer. Y si lo quieren lavar en lavadora, recuerden, funda con cierre o cremallera, ponen el tejido al revés y con jabón suave. Así es, esto son recomendaciones que a mí me han dado, más que todo las que me enseñaron a tejer. Las indígenas me comentaban el tema del lavado. No se puede poner esto en usar cepillo para nada. Y mucho menos planchar el tejido, eso sí que menos. Se ve terrible hacer eso. Entonces no lo hagan. Entonces vamos llegando al final, o bueno, a la o sea, ya hicimos el primer diseño, mírenlo acá. Ahora nos toca llegar hasta el otro diseño para hacerlo con otro color, porque aquí es curúa y allá es marrón. E incluso ustedes pueden hacer la línea en vez de dos, pueden hacer solamente un puntito de cada color, ¿cierto? Un puntito de aquí, un puntito de otro color, otro puntito de otro color y otro puntito de otro color, ¿sí? Pueden trabajar también su bolsa y con los motivos que quieran, ¿sí? Cuadros, picos, flores, girasoles, todo lo que ustedes se imaginen lo pueden tejer en un bolsito de estos con el tejido liviano. Bueno, ya prácticamente el otro tono se me está acabando. Me toca usar el otro. La otra bolita que tengo de este hilo crochet, porque ya este tono se me está acabando. Bueno, les quiero enseñar un truquito. De pronto, o sea, vamos a hacer un truquito bueno, aquí no tengo hilo, ¿cómo hacemos? Porque realmente, bueno, hagamos el truquito con este, o sea, vamos a cortar este. Ustedes van a prestar mucha atención porque les voy a enseñar un truco de cómo añadir un hilo sin necesidad de hacer nudos, muy importante. Por ejemplo, a ustedes se les acaba el hilo, un ejemplo, es un ejemplo, este. Vamos a cortarlo por acá, ¿cierto? Ustedes digan, pues madre, miren, se me acabó el blanco. Entonces les voy a mostrar, miren. Vamos a hacer de cuenta que el blanco se acabó. Vamos a tejer otro poquito acá para que el blanco, por ejemplo, ¿cierto? Decimos, listo, se me acabó el blanco, voy a añadir una nueva hebra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Entonces ustedes lo que van a hacer es, dejan el punto a media, normal, voy a repetirlo. Van a tejer el puntico antes de agregar el color, miren. Lo dejan a media y cierran inmediatamente, miren, ponen esta hebra blanca
La hebra corta la van a dejar a este lado y la hebra que va al ovillo la van a dejar a la izquierda, ¿cierto? Entonces de repente voy a necesitar añadir, listo. Entonces cierro el punto, fíjense cómo agarro yo mi hilo. Miren, la hebra corta a mi derecha, la hebra larga que va al ovillo a la izquierda. Y de repente necesito añadir blanco. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cierro ese punto, miren, con el blanco. Miren cómo lo estoy agarrando. Cierro el punto con blanco e inmediatamente toma esta hebra. Lo estoy explicando paso a paso para que ustedes puedan verlo. Lo llevo otra vez hacia la izquierda, miren. Y voy a llevar todas esas hebras dentro del tejido, miren. Entonces, enlazo y abrazo. Entonces, por ejemplo, ahí ya hicimos un añadido de blanco, por ejemplo. Vamos a hacer otro puntico en blanco, por ejemplo. ¿Cierto? Miren, ahí ya formamos los punticos que necesitaba en punto alto. Y miren el cambio de color, cómo queda de limpio o cómo queda el añadido, miren. No se nota ni un bulto, no queda nada, absolutamente nada ahí, más que el cambio de color limpio. Esto es más que todo para cuando se les acaba el hilo, ¿cierto? La forma de añadirlo. Pero como yo no lo necesito, bueno, estaba tejiendo con el blanco, pero ya no lo necesito porque desde la base, miren, solamente di una vueltica en blanco en la base y ya. Entonces yo no lo necesito más. Lo saqué de una vez, de todas formas aprovechando que estaba haciendo el ejemplo. Y aquí es donde tejemos bonito. Punto alto, recuerden, todo el tiempo. Vamos a realizar las puntaditas en punto alto. Y esto va hasta el final del bolso, ¿cierto? Hasta la altura deseada. Todo el tiempo vamos a formar las líneas. Estas líneas van a ir hasta el final. Si quieren hacer cuadros, hacen cuadros. Si quieren hacer figuras, lo hacen. Todo está permitido. Ya la imaginación es de ustedes. Los patrones ustedes los pueden encontrar en Pinterest. Pueden encontrar patrones en Instagram. Bueno, hay muchas formas de hacer patrones también. Ustedes pueden crear sus propios patrones también. Por ejemplo, esta idea fue mía, ¿cierto? Esta idea de hacer estas líneas así es un diseño mío, pero son simplemente líneas, no hay ningún misterio ni nada. Son simplemente líneas. Entonces ya saben pues cómo se añade un hilo sin necesidad de poner nudos o sujetar nudos. Eso se ve muy mal, no me gusta. Entonces procuren evitar o hacer nudos en los añadidos. Qué bonito, está quedando bonito y la puntada se presta para que el tejido quede bonito, miren. Entonces recuerden, puntada para tote bag, tejido súper liviano. Así pueden encontrar los videos de mi canal para que los puedan observar una y otra vez, salir de las dudas, cómo se teje, ¿cierto? Vamos a llegar nuevamente al otro diseño. Miren, llegamos al otro diseño con estas líneas. Y yo aquí me estoy fijando que me está quedando abiertico, miren, esto me queda abierto. Y voy jalando lentamente, sin exagerar, mis hilos alma, ¿cierto? Y acomodo esto acá así. Y es todo, miren que él se va acomodando nuevamente. Miren qué bonito va quedando nuestro tejido. Espero les guste mucho y lo pongan en práctica. Y bueno, si tienen alguna inquietud me pueden encontrar en las redes sociales, ya saben, TikTok, Instagram, Facebook. Y vamos llegando entonces a la parte del otro diseño para empezar a hacer cambio de color. Enlazo, me voy al punto de base, tejo 1 y tejo 2. Nuevamente enlazo y ahí miren, llegamos al punto donde vamos a realizar el cambio de color.
cierro nomás una vez e inmediatamente hago el cambio de color, ¿cierto? Y hago los dos puntitos que se me presentan en el color Kuruba. Uno, enlazo y hago el otro, pero no lo termino, recuerden. Lo dejo así y hago cambio de color. Cierro y hago los 6 puntitos en punto alto. Recuerden que es la separación entre línea y línea. Recalco mucho esto para que no se vayan a equivocar y vayan a poner otro punto de más, porque aquí lo estoy haciendo 6 nomás, 6 puntos de separación. Línea de 2, 6 puntos de separación, línea de 2, 6 puntos de separación, línea de 2, 6 puntos de separación y línea de 2. Enlazo, formo mi punto alto y así voy a hacer 6 veces. Llevo 2, 3, 4, 5 y recuerden que el último si no lo termino porque hago cambio de color inmediatamente. En el último enlazo normal, pero aquí es donde vamos a cerrar nomás una vez porque la segunda vez del cierre lo hacemos con el color nuevo, ¿cierto? Y hago los dos puntos altos precisamente sobre, llevo uno, mire, uno y el otro también lo voy a realizar, enlazo y aquí voy a hacer un cierre nomás, o sea, ahí y ahí inmediatamente donde estoy posicionado, cambio de color, cierro con el terracota y hago las 6 puntadas que me corresponde. 1, miren cómo va quedando hermoso el tejido. Entonces aquí yo de vez en cuando, yo no lo pongo en cajas separadoras, ustedes pueden poner o utilizar una caja separadora. En cada ranura van a poner un hilo, a mí no me gusta usar eso. Miren, para mí es mucho más fácil trabajar de esta manera, miren qué fácil es desenredar un hilo aquí. Entonces yo esto, como estoy trabajando con el terracota, entonces sigo, agarro mi hilo y sigo haciendo mis puntadas bonito en lo posible. Enlazo, me voy al punto de base y hago en 1 y hago en 2. Todo, miren, todo su punto alto, todo. Los colores, todo, desde el comienzo. ¿Cierto? Y llegamos al último punto. Llevo 5 puntos altos en terracota, el sexto enlazo. Y ahí es donde voy a hacer, miren. Tengo 3 hebras, cierro estas 2 primeras y dejo así. Ahora es donde voy a hacer cambio de color. Pongo el Kuruba para atrás y ahí es donde voy a cerrar el punto con el Kuruba, ¿cierto? Hago enlazo, me voy al mismo punto de base, miren, y formo mi primer punto alto, vuelvo y enlazo y formo el segundo punto alto, pero no lo termino, recuerden, miren, así va a quedar. Súper rectas las líneas, muy importante, me quedan muy rectas porque yo le estoy colocando mucho cuidado al tejido. Cierro el punto, miren, y enlazo y formo las 6 puntadas en está lloviendo. Por eso suena así el directo, pero es porque está lloviendo. Voy a hacer 6 veces. 1, 2, 3. Cierto, espero les esté gustando mucho esta clase, súper entretenida. 4. Yo realmente estoy súper a gusto tejiendo esto, no sé por qué me gusta tanto. Miren el cambio tan limpio de color, muy importante. Aún no termino el diseño, recuerden. Aquí vamos a hacer nuevamente los puntaditas. Enlazo, formo mi punto alto, enlazo, formo mi siguiente punto alto, enlazo y formo mi siguiente punto alto. Pero no lo termino, miren, lo dejo a media y ahí es donde hago el cambio de color con el Kuruba. Cierro,
hago mis 2 puntadas en este color y terminamos esta vuelta número 6. Empezamos la vuelta número 7. Acá miren, 1, enlazo y formo mi siguiente punto alto, tampoco lo termino. Vengo y cambio con el terracota, formo mi cierre. Ya saben, miren qué bonito queda esto. Incluso pueden hacer una tote bag con los colores de la selección Colombia. Queda hermoso. Queda hermoso el país, mi país, o con el país de ustedes también. Pueden hacer lo que ustedes gusten. Miren cómo queda hermoso estas líneas realmente, miren. Uf, súper pulidas, miren. Limpio, miren. Trabajo bien limpio, vean. No se ven los hilos como me interesa a mí, que no se vean los hilos por acá. Ni mucho menos pues por la parte del derecho, ni más faltaba, es donde menos debe verse el hilo o el cambio de color, ¿cierto? Que no se vean los hilos alma por acá. Entonces por favor regálame un like, comparta, comenta y pueden compartir los enlaces en las redes sociales. Gracias por el apoyo. Entonces voy a traer muchos más videos diferentes para que ustedes tengan más razones para que se suscriban a mi canal. Entonces hay que traer cosas diferentes al canal, ideas diferentes, espero que a ustedes les gusten. Miren qué hermoso va quedando esto, súper pulido, muy importante. Aquí voy a acomodar un poquito mis hilos. Ahora sí vamos a empezar rectico con el color terracota hasta terminar la vuelta. Llegamos ahí al final y empezamos una nueva vuelta, la 7. Y así nos vamos a ir yendo hasta obtener la altura deseada, muy importante. Ustedes van a elegir su altura o como quieran el bolso. Entonces aquí estoy formando mis pilares o puntos altos todo el tiempo. Vamos formando esta puntadita hasta el final. Miren qué lindo. Voy a planchar con mis manos, esto sí se puede hacer, pero no usen plancha, no vayan a usar plancha por nada del mundo porque dañan el tejido. Muy importante, solamente con las propias manos ustedes van pasando sus manitos en las paredes como para acomodar un poquito, que no se formen cinturas. Miren cómo regula nuevamente el tejido cuando yo hago esto. Procuren de que el trabajo les quede limpio, ¿sí? Muy bonito. Acá tengo esta tijerita, pero no la voy a necesitar por ahora. Se ve súper bien el directo, me encanta también. Sonia Alfonso, me encanta esto cómo va quedando. Entonces ahí vamos disfrutando una buena tarde de tejido. Recuerden que son 2 horas, llevo 1 hora y media, pero no sé si seguir, o sea, puedo seguir hasta la segunda hora, pero no sé si después de eso alargar más el directo, tejer siquiera otra horita, no sé, ahí miramos a ver, porque la idea es que ustedes aprendan, eso es todo. Me interesa que ustedes lo hagan también. Vamos a llegar al final, miren, al final de la vuelta número 6 y empezamos la vuelta número 7. También queda muy bonito con otros colores. Estas líneas las pueden hacer en otros colores. Como ustedes gusten, pueden trabajar sus mochilas con diseños o incluso la pueden tejer solamente unicolor. Pero eso sí, siempre arrastren hilos alma
para que les dé un poquito de dureza, un poquito. Todo el tiempo se trabaja igual, de principio a fin, no hay cambio, con el punto alto. Rosa Muñoz, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias, Rosita. ¿Cómo vas, querida? ¿Ya almorzó o no? Cuente a ver. ¿Cómo va todo? Por aquí tejiendo un buen rato. Mi hermoso bolso. Ustedes saben que yo esto lo había enseñado hace unos días, pero lo tenía guardado porque estaba haciendo la stitch. Estaba terminando esa bolsa. Ahora como ya la terminé, pues simplemente me voy a terminar esto. Vamos a tratar de terminar esto. Bueno, permítanme un momento. Bueno, seguimos aquí el tejido. Quiero terminar esta vueltica para empezar la que sigue, hacer la siguiente, empezar la nueva vuelta número 7. Si ustedes le dedican el tiempo suficiente a esto, ustedes en 2 días, 2 o 3 días están haciendo una cartera con esta puntada porque esto rinde mucho. La puntada rinde mucho. Demasiado, diría yo. Se avanza más rápido. Para que el puntico quede bonito, no quede tan alargado, muy importante. No quede tan alargado el punto. Se fijan, miren cómo queda de hermoso. Si sienten que se les está abriendo el tejido, jalen un poquito las almas sin exagerar y van acomodando su tejido suavecito. Hay que saber tratar también el tejido para que él mismo vaya también haciendo su trabajo de acomodarse, ¿cierto? Ustedes deben de tratar su tejido con delicadeza, pero también con precisión en lo posible, bien bonito. Traten de que les queden las puntadas muy rectas, recticas, y que les quede el punto de la misma altura en lo posible, ¿sí? Aquí siento que se me abre un poquito, pero yo lo acomodo. Las paredes bonitas. Buenas tardes, ¿cómo está, querida? Espero se encuentre muy bien, gracias. Pues aquí seguimos avanzando. Espero les esté gustando mucho esta clase. Y vamos llegando al final de la vuelta número 6, porque me estoy encontrando con la línea o el desnivel, miren. Ahí es donde termina la vuelta, ¿cierto? Muy importante. Saludito también para, bueno, Amada, Rosa Muñoz, Sonia Alfonso, Amada, sí. Amada que se encuentra en Estados Unidos. Un saludito para ella y muchas gracias por su
su ayuda y por estar aquí. Amada se encuentra en Estados Unidos, entonces muchas gracias a ella por el apoyo. Seguimos entonces aquí, avanzando, todo en punto alto y vamos llegando al final de la vuelta, recuerden, para empezar una nueva y empezar a hacer el diseño, pero en marrón, ¿cierto? Para llegar aquí y empezar el diseño con marrón. Todo se teje, para las que acaban de unirse, es en punto alto, les recuerdo, enlazamos. Primero hay que enlazar el crochet antes de introducirlo en el punto. Enlazamos, me voy al punto, miren, tomo la pestañita trasera del punto y cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Nuevamente lo repito, enlazo, me voy al punto tomando la pestañita trasera y cierro en 2, 1 y 2. Y así sucesivamente voy a hacer con cada uno de los puntos que tenemos en la mochila, 1 y 2. Muy buena pregunta. Como decía, es mejor una sola hebra de cada color para este tejido, para este. Yo aquí lo hice de 2, pero caí en cuenta, aunque si ustedes quieren hacerlo en 2, también están en todo su derecho, claro que sí. Si a ustedes les gusta cómo está quedando así con 2, miren, yo lo estoy trabajando en 2 hebras, pues al parecer evidentemente sí está quedando bonito, pero si ustedes quieren que quede el tejido, la puntadita más bien prolija, entonces háganlo con una sola hebra. Enlazo, me voy al punto de base, tejo, 1 y así, 2 puntos y así me voy a ir tejiendo hasta encontrarme la figurita, ¿cierto? Entonces cada uno elige con qué material trabajar. El macramé también lo pueden utilizar perfectamente, pero no lo vayan a poner en 2 hebras. Ustedes saben perfectamente que el macramé es gruesísimo. Bueno, estoy exagerando, pero sí es grueso. Y tiene una dureza. Es un poquito más firme que el crochet. Entonces, con él, si trabajan en una sola hebra, lo pueden hacer también con macramé. O ensayen a ver cómo les queda el tejido. Ya es una cuestión de que cada uno, mire, empezamos la vuelta número 7, pasamos la línea del desnivel, pasamos y pasando esa línea, sé que empiezo otra vuelta. Miren, sé que empiezo otra vuelta, enlazo, recuerden, no puedo dejar de hacer los enlaces para formar los puntos altos. Siempre enlazando el crochet antes de introducirlo en el punto. Enlazo, me voy al punto de base, formo el punto y así me voy a ir yendo hasta el final, hasta la parte del cambio de color. Entonces llegamos a la parte de los diseños o las figuritas de las líneas. Enlazo, me voy al punto de base, 1 y 2. Enlazo y aquí es donde voy a realizar el cambio de color. Lo cierro solamente en 1, cambio al marrón y cierro mi punto con el marrón y tejo los puntos como van. Aquí llevo 1, me falta o me corresponde hacer otro. Enlazo y me voy al punto de base y formo el siguiente punto, pero no voy a terminarlo porque vamos a hacer cambio de color. Aquí es donde hacemos cambio de color seguido. Entonces ya saben que el último punto hay que dejarlo a medias. Acá miren, enlazo, lo voy a repetir, enlazo y envolviendo las almas, los hilos alma, meto primero el crochet y voy envolviendo esos hilos, 1 y cierro en 2, vuelvo y enlazo, cierro en 1 y cierro en 2. Y les juro que sentí como si hubiese temblado.
Me asusté un poquito porque sentí como si hubiese temblado la tierra. Sí tembló porque sentí como que se me movió la silla. Uy, qué susto. Ya me estaba era paniqueando yo acá. Como estamos cerquita al Nevado del Ruiz, pues al volcán del Nevado del Ruiz. Entonces ha estado como temblando así de vez en cuando. Bueno, entonces aquí vamos finalizando. Bueno, continuando más bien. Seguimos, miren. Enlazo, me voy al punto de base, punto sobre punto, la pestaña trasera y cierro o hago el punto alto. Y el último punto es donde vamos a hacer cambio de color. Miren aquí, cierro nomás una vez y ahí, justo ahí, vamos a tomar el color marrón y cerramos. Miren, cerramos el punto y enlazamos y volvemos a hacer los puntos altos en color marrón 1. Me paso al siguiente punto enlazando y cierro uno y lo dejo abierto porque ahí vamos a hacer cambio de color. Cambio de color, recuerden. Enlazo y empiezo a tejer los puntos altos. 1, enlazo. 2, enlazo. 3, cuarto punto alto, quinto punto alto y sexto punto alto, pero no lo terminamos. Recuerden, sexto, lo dejamos ahí a la mitad, cerramos con el nuevo color y formamos las dos puntaditas en marrón. 1, enlazo y formo el siguiente punto alto. 2, no lo termino tampoco, claramente no se debe terminar. Yo reviso el revés, que no se me vea esto por ahí, y miren cómo va quedando de bonito el tejido. Ahí es donde voy a hacer cambio de color nuevamente. Miren, dejo este punto sin terminar con este color y vengo con el terracota, lo llevo para atrás, cierro el puntito con ese color y formamos enlazo y formo los puntos altos, 6 puntos altos de separación según el diseño también que ustedes tengan. Van a ir tejiendo hasta donde necesiten hacer cambio de color. Entonces seguimos, 2, 3, 4. Acomodo mi tejido que se vea bonito, siempre les recalco esto. Digámoslo así, soy muy perfeccionista o trato de que el tejido me quede bonito. Por eso ustedes ven que yo mantengo acomodando esto, pero es mejor que ustedes se aseguren de que les quede bonito. Sí, no, pero creo que ha estado, bueno, digámoslo así, por estos días o por este día ha estado como que tranquilito todo. Pero sí ha estado como que uno que otro día empieza a... Ay, discúlpenme. Ay, me disculpo ahí con ustedes por el movimiento de la cámara. Y vamos a finalizar esta sección de las líneas. Entonces, enlazo, meto el crochet en el punto 1 y 2. Y el último punto es donde en el último punto es donde vamos a realizar el cambio de color. Recuerden, 3, pero cierro solamente en 1, miren. Me queda abierto el punto, listo para cerrarlo con un nuevo color, en mi caso con marrón. Enlazo y formo los puntos altos. 1 y formo el siguiente punto alto. 2 y ahí está mi tejido. Cierro nuevamente con el color de base y enlazo, enlazando siempre y formamos puntos altos. Entonces me voy a ir yendo hasta el otro diseño de la vuelta número 7. ¿Cierto?
enlazo, me voy al punto de base, formo mis puntos altos todo el tiempo. No me canso de repetirlo para que no vayan de pronto vayan a cometer el error de combinar puntadas, no. Siempre es punto alto en esta clase de bolso, punto alto. En la puntada de mochila va a ser el punto bajo. Entonces, por favor, no combinen puntadas. Si están trabajando con punto alto, sigan con punto alto. Si están trabajando con punto bajo, lo hacen también. Claro está que si ustedes quieren también formar, digámoslo así, unas franjas en diferente textura, lo pueden hacer. Yo en mi canal he mostrado muchos videos donde les muestro hacer texturas o relieves en las mochilas. No sé si han visto la mochila marrón, que por cierto ha sido un éxito porque tiene más de 170,000 visitas ese video. Y ha gustado mucho ese relieve. Entonces los invito a que vean ese video para que se enteren de lo que yo les estoy hablando de los relieves. Todos esos videos los van a encontrar aquí en mi canal de YouTube, Tejeguay con Andrés Rodas. Muchas gracias y seguimos avanzando para empezar la otra figurita. Recuerden, puntaditas corticas, bajitas, independientemente de que sea punto alto, pero que no quede tan alargado el punto, que quede bonito, miren. ¿Cierto? Esta es la idea, que quede bonito el punto. Enlazo y así voy a irme trabajando todo el tiempo en punto alto hasta el final de la vuelta. Hola, Oleida Fuentes, bienvenida, muchas gracias, saludo desde Colombia, desde Pereira, Colombia. Saludito a usted que se encuentra en Venezuela. Entonces un saludo para usted. Enlazo. Voy formando mis puntos altos alrededor para ir formando la textura que necesito, el tejido liviano. De vez en cuando les recomiendo, ustedes saben que yo hago esto, volteo mis paredes, o sea, pongo la mochila de esta manera y simplemente voy pasando mi mano así como planchando las paredes. Ustedes se van a dar cuenta de cómo queda el tejido. Se nota como si fuera, miren cómo queda el bolso cuando le hacemos esto, como acomodando el tejido, miren. Él se va como regulando, bonito. Entonces hay que hacerlo, yo lo hago como pues me acostumbré a hacerlo. Y me plancha el tejido, me lo organiza. Entonces aquí sigo tejiendo las puntadas de mi hermoso bolso, tote bag o tejido súper liviano, puntada súper liviano. Entonces miren, el bolso queda muy aguadito, precisamente es la textura que debemos lograr con esta puntada. Sí, señora Milagros Zúñiga, así es, el directo queda guardado en mi canal de YouTube, en la pestaña de en vivos, ¿cierto? ¿Cuál es la pestaña de en vivos? Se las voy a mostrar en este momento. Miren, la pestaña en vivos, aquí dejando un momentico el bolso, ahí. La pestaña en vivos es esta. Ustedes se vienen para acá, para el canal principal, obviamente, miren, se vienen acá, entonces buscan donde dice en vivo, miren. Ustedes despliegan las listas o las pestañas, los títulos, y en cada sección van a encontrar videos, miren. Yo esta mochila la empecé hace un par de días, desde la base, miren. Entonces, en este primer video yo les explico cómo empezar esta mochila. Miren, ahí yo la estoy empezando, desde el anillo mágico, ¿cierto? Y les indico cómo van a ir tejiendo la puntada.
Entonces todos esos videos los van a encontrar en la pestaña de en vivo, miren. En vivo, miren. Pestaña de en vivo, o en la pestaña de videos van a encontrar otros videos también muy interesantes. Miren que yo he tejido o he hecho varios videos, monederos, llaveros. Miren el llavero tan espectacular que hice hace cierto tiempo con pompones. Pues para los que quieran hacer este llavero, miren, aquí tengo el video donde les explico cómo hacer el llavero con pompones, o cualquier video que ustedes gusten. Por ejemplo, una gasa que yo hice con flecos, miren, o a esa gasa le puse flecos precisamente. Me pareció muy innovador la idea. Miren, yo a esta gasa le estaba colocando flecos. Ahí los anuncios, son muy importantes que deje de reproducir un poquito el anuncio. Miren, rápidamente se fijan, a esa gasa le estoy colocando flecos. Entonces tengo muchos videos interesantes y diferentes en el canal, miren. Ahí le estoy colocando a la gasa flecos. Entonces estamos en directo, ya sabemos pues que estamos en directo. Y seguimos trabajando el tema de la tote bag, tejido súper liviano. Oleida Fuentes, muchas gracias por el apoyo. Bueno, gracias por su apoyo y su comprensión. Estamos aquí tejiendo entonces la puntada. Voy a tomar mi hilo terracota y lo voy a poner encima para que no se me enrede, ¿cierto? Yo lo pongo encima de esta manera, y los hilos alma los pongo a la izquierda. Y vamos a seguir avanzando entonces en este hermoso proyecto de tote bag, tejido súper liviano. Señora, no he podido bajar, no he podido. Entonces me estaban preguntando que si ya había almorzado, y pues obviamente por obvias razones estoy en una clase muy importante. Para mí el canal es un proyecto, digámoslo así, es uno de mis proyectos más importantes y es prioridad ahora. Entonces por eso ustedes ven que yo todos los días me estoy conectando a los directos para enseñar cositas. Y bueno, yo estoy de profe en estos días, yo estoy de profe todos estos días, entonces en directo, ¿sí? Entonces hay que aprovechar estas clases que no se ven todos los días, por supuesto, estas clases tan diferentes, hay que aprovechar. Entonces eso me gusta mucho explicar el tema de la enseñanza, entonces por eso quiero que reconozcan que mi canal es uno de los mejores de YouTube. Entonces mi idea es esa, que mi canal sea reconocido por mucha gente. Entonces estoy trabajando para eso, realmente, para que muchas personas lleguen a mi canal, se suscriban y estemos ahí.
y ustedes aprendan a tejer y yo aprender otras cositas y poderlas enseñar también, por supuesto. Miren cómo va quedando el tejido, bonito. Wow. Buenos días, Olga Ballesteros desde Kazajistán. Está lejos, creo que queda cerquita, no sé si estoy en lo correcto, creo que queda cerquita a Irán, a Pakistán, a Turquía, no sé si está en lo correcto, pero es un país de eso, ¿cierto? Entonces, está lejos ella, un saludito para ella que se encuentra en Kazajistán, gracias por el apoyo, muchas gracias. Vamos a llegar prácticamente a la parte donde hacemos las líneas en otro color. Bueno, niños, yo termino esta parte aquí y los dejo entonces por el día de hoy. Bueno, vamos a terminar primero esta sección, primero que todo. No me voy a retirar, por supuesto, todavía no me voy a ir. Quiero terminar esta sección con el color de Kuruba. Vamos a hacer el cambio de color. Miren, yo otra vez voy a hacer lo mismo. Voy a poner así el tejido y voy a aplanar un poquito las paredes para que se me vean bonitas. Miren cómo queda la parte de abajo, la parte de arriba. Si siento que el tejido se me abre, recuerden suavemente sosteniendo el tejido y lentamente van jalando un poquito para que las paredes se vuelvan y se cierren, ¿cierto? Porque si yo no hago esto, el tejido empieza entonces a abrirse, ¿cierto? La mochila empieza a abrirse. Están viendo que evidentemente el punto también queda tupido que el medio punto o el punto bajo, pero queda más liviano o más ligero el tete. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entre el punto bajo y el punto alto. Esto está tejido completamente de principio a fin con punto alto. Ya lo he dicho muchas veces, sé que suena muy repetitivo, pero hay personas que todavía no logran entender el tema del punto alto, diferenciarlo del punto alto al punto bajo. Este es un punto alto de principio, desde la primera vuelta, desde el anillo mágico, desde donde estoy tocando en este momento. Desde ahí hacemos un punto, un anillo mágico con 12 puntos. Yo lo empecé con 12 puntos altos, pero ustedes lo pueden iniciar con 10, con 11, con 7, con la cantidad de puntos que ustedes quieran. Todo desde el comienzo se teje en punto alto. Como estamos haciendo esta puntada, es igualito acá, solamente que aquí hacemos aumentos para que el plato se vaya abriendo, ¿sí? Espero me haya hecho entender hasta ahí. Ok, seguimos. Seguimos. Porque no puedo extenderme mucho. No me puedo extender mucho. Voy a hacer esta sección de color Kuruba. Pues aquí voy acomodando mi tejido que quede bonito. Y esto acá también. Seguimos tejiendo mi bolsito hermoso, mi tote bag. Cierto, miren, ahí voy haciendo los puntos altos. Sé que la clase fue muy larga para solamente 3 vuelticas que he hecho, pero igual ustedes saben que estos son muchos puntos, estoy trabajando sobre muchos puntos y entonces cuesta un poco el tema de avanzar rápido. A mí me cuesta avanzar muy rápido porque yo prefiero la calidad que la cantidad. Yo prefiero que el tejido quede bonito y quiero que ustedes también les quede bonito sus bolsos. Ahí voy avanzando lentamente, pero bueno, vamos avanzando seguro.
Listo. Miren cómo va quedando. Les recuerdo que si se les va abriendo el tejido, jalen lentamente su vueltica. Tampoco van a exagerar mucho para que no se les cierre de más el tejido. Yo no tenía 80 likes, ahora tengo 74. Me quitaron 6. No sé quién me los quitó. Me quitaron 6 me gusta que tenía, o era que yo iba así. A mí me pareció haber visto un 80, es 70. Entonces 74 likes, 17 personas en el directo, muchas gracias por su apoyo. Ojalá estos videos lleguen a más público, a más personas que quieran aprender a hacer estos bolsos con el tejido liviano. Entonces vamos a hacer cambio de color, miren, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el cambio de color? Enlazamos primero que todo. Me voy al punto de base, miren ahí, y tejo, y no lo cierro, vengo y cierro con el nuevo color. Y formo mi cierre, miren, cierro y formo mis 2 puntos altos en ese espacio, miren, 1 y formo el siguiente punto alto en el siguiente punto, claro está, pero no lo termino, miren, lo dejo abiertico, listo para cambiar de color, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo normalmente dejo el hilo ahí y simplemente llevo el otro color para atrás. Llevo el otro colorcito para atrás, ¿cierto? Miren el terracota donde lo estoy sosteniendo, precisamente ahí. Cierro con ese color y listo. Simplemente tejemos los 6 puntos altos en el terracota. 1, enlazo, vuelvo y formo mi siguiente punto. 2, Miriam Maciel, gracias por estar aquí, muchas gracias por ese comentario. Realmente son comentarios que me llegan de mucha motivación, me llenan de mucha motivación para seguir creando contenido, en lo posible el mejor contenido en YouTube. Muchas gracias por el apoyo. Voy a esforzarme mucho más para demostrar que podemos hacer cosas maravillosas simplemente teniendo hilo y una aguja de crochet en nuestras casas. Eso más que todo lo pueden utilizar ustedes como un desestresante o un antidepresivo. No es tejer por tejer, no, realmente esto tiene muchos beneficios. Yo cuando me siento a tejer me olvido del mundo, me olvido de las preocupaciones, me olvido de los problemas. Tiene muchas ventajas el tejido realmente. Se lo recomiendo mucho para sus vidas. Entonces, si pueden, agarren aguja y empiecen a tejer bolsos, lo que quieran tejer, gorros. Aquí yo hice un gorrito, miren el gorrito, precisamente lo voy a mostrar. Esto lo mostré en mi página de Facebook, miren. Hice este gorrito con el mismo hilo crochet, miren qué interesante. Ahí iba haciendo un paréntesis para mostrar este gorrito. Esto es una boina. Le hice un elástico en negro, miren. Y le hice un botón a crochet, ¿cierto? Es un botón forrado con puntos bajos. Lo cosí y este es un relieve. Entonces me gustó y lo hice con hilo crochet con el que tejemos las bolsas y me quedó elastizado, miren. Él es muy elastizado. Entonces ustedes pueden tejer otras cosas si no quieren tejer bolsos y busquen tutoriales donde les muestren. Voy a leer Omairas Jiménez. Gracias a usted por estar acá. 18 personas, maravilloso. Laura, todas las que han comentado. Uy, he recibido muchos mensajes hoy, realmente. Ha sido uno de los días donde más he recibido mensajes. Muchas gracias, amada. Miren cómo va quedando la textura del bolso. Bonita. Hermosa, digámoslo así, muy linda. Y vamos a hacer cambio de color. Entonces, este punto, listo. 5 puntos altos en terracota, enlazamos, me voy al punto de base y hago el siguiente cambio de color. Lo dejo a la mitad, recuerden. Y aquí cierro. Enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1, no lo termino, vengo y cambio de color al marrón y cierro este terracota, perdón, el punto, el curúa lo cierro con terracota. Mire dónde quedó el terracota incluido para trabajar sobre estos 6 puntos. Enlazo,
y envolviendo las almas, no las vayan a dejar por fuera, hay que envolverlas, miren. Vamos a trabajar. 1, 2, 3. Enlazo 4. ¿Cierto? Enlazo 5 y enlazo 6. Y este punto lo voy a dejar así sin terminar. Cambio al terracota, al curuba, quiero decir. Cierro el punto con curuba y presento o tejo los dos puntos con ese color. 1, enlazo y 2. No lo termino y nuevamente hago otro cambio de color. Y cierro el punto con él, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y así voy a tejer 6 puntadas, que es la separación entre línea y línea del mismo color. Wow. Dejemos aquí un momento. Listo. Entonces vamos a seguir. Gracias por estar aquí las 24 personas, 25 muy amables. Y estamos tejiendo para las que se conectan punto alto. Enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Nuevamente enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Estamos trabajando el punto alto de principio a fin. Todo el punto alto, ¿cierto? Todo se trabaja en punto alto. Enlazo y me voy al último punto, pero recuerden que ahí no vamos a terminar el punto con el color. Con el mismo color vengo y cierro con el otro color, miren. Cierro, formo el punto alto. Y el siguiente punto también lo vamos a cerrar igualito. Lo hacemos, pero no lo cerramos, cerramos con el terracota. Y ahí están listos los dos puntos, entonces voy a dirigirme hasta el otro lado, hasta para terminar la vuelta. La vuelta número 7, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero esta vuelta no cuenta de diseño. ¿Por qué? Porque esta vuelta es simplemente una vuelta preparativa, una vuelta de preparación antes de poner el diseño. Yo simplemente tejí una vuelta. Esta vuelta fue totalmente sin aumentos y ahí después de esa hacemos el diseño. ¿Sí? Entonces yo este hilo lo voy a acomodar aquí. Y bueno. Bueno, amigas y amigos, entonces dicho esto, voy a tejer otro poquito. Y ahí les estoy mostrando de a poquitos los avances de este bolso. Entonces nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día de mañana en un nuevo directo, donde les estaré mostrando nuevamente, seguiremos tejiendo en directo este mismo bolso. Entonces voy a ir trabajándolo en el mismo punto alto. Entonces ustedes van a trabajar la mochila totalmente en este punto. Los voy a dejar entonces el día de hoy. Muchas gracias por todo. 2 horas cumplí, porque el directo precisamente era de 2 horas. Ya cumplí entonces con el horario les expliqué entonces lo que para mí fue muy importante en esta, pues recordándole más que todo, porque sé que unos ya empezaron a hacer este bolso. Y quería mostrarles el avance. Miren ya cómo va. Cuando yo termino de tejer, pongo los hilos dentro.
porque yo me estoy trasladando de un lugar a otro, yo realmente no me quedo acá, entonces yo pongo el hilo acá. Muy importante que dejen sus hilos acomodaditos después de terminar de tejer. Y miren la aguja donde yo la dejo, en el punto, miren. Y ahí voy colocando mis hilos dentro del bolso. Entonces, sin más que decirles, déjenme por favor un like, compartan, comenten. Nos estaremos viendo entonces el día de mañana tempranito también para el avance. Bueno, muchas gracias y Dios los bendiga por todo. Gracias. Chao. Bendiciones. Feliz tarde para todos ustedes y gracias por el apoyo.